y me da mucho gusto saludar. Le agradezco a Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, gracias por estar tan temprano en el programa y sobre todo, pues hace mucho frío, por lo menos acá en la Ciudad de México, pero también parece que va a ser frío para la economía en este 2023 que comienza. Por favor, cuéntanos cuáles son las proyecciones que están haciendo ustedes en Bank of America. Pues mira, Rodrigo, sí, efectivamente, como dices, eso es lo que esperamos, que se enfríe la economía. Déjame empezar platicándote que esperamos que la economía de Estados Unidos, a la cual tú sabes que la economía mexicana está muy ligada, pues se ha estado desacelerando, y esto a raíz del aumento en tasas de interés de la Reserva Federal. Entonces, la economía de Estados Unidos se ha estado desacelerando y nosotros creemos en Bank of America que este año se va a desacelerar todavía más, y posiblemente incluso pues llegar a estar muy cerca de cero crecimiento o incluso una contracción. Esto pasaría sobre todo a partir del segundo trimestre de la economía, donde se sentiría más fuerte la desaceleración. Y en México, que es una economía que está muy ligada a la economía de Estados Unidos, es muy posible también que veamos esa desaceleración de una manera similar, es decir, a algo cercano a cero o incluso ligeramente negativo. Los principales canales de transmisión a la economía mexicana seguramente serían las exportaciones y las remesas, es decir, esperamos que se desaceleren las remesas, esperamos que las exportaciones que México hace a Estados Unidos, sobre todo las manufactureras, quizá un poco escapando en la parte de autos, pero todo lo demás esperamos que se desacelere y efectivamente, como tú dices, entonces pues ahí hay un enfriamiento de las dos economías, ¿no? Claro, y será clave, evidentemente, el accionar de los bancos centrales, obviamente el Fed, que finalmente pues es el referente bajo el que para mantener el diferencial de tasas el Banco Central también considera el de México, me refiero. Ahí, ¿cómo estimas que estaría cerrando en el caso de México, el Banco de México, la tasa de referencia que hoy está en 10.5%? Pues mira, el Banco de México ha estado siguiendo a la Reserva Federal en meses recientes, ¿no? O sea, al principio de que la inflación subió mucho, el Banco de México se adelantó a la Reserva Federal subiendo tasas de interés, y después ha estado subiendo lo mismo que la Reserva Federal. Creemos que va a seguir haciendo eso, que va a seguir subiendo con la Reserva Federal. Entonces, ¿qué esperamos para la Reserva Federal? Bueno, pues esperamos que suban 25 puntos base ahora en febrero, que es la siguiente reunión de la Reserva Federal. eh, y entonces esperamos que Banco de México haga lo mismo, que suba 25 puntos base en febrero. Para la Reserva Federal después creemos que por lo menos hará 50 puntos en total este año. Creemos que por lo menos subirá 25. Muy probablemente podría ser más, a lo mejor tres más de 25. Y entonces lo mismo para Banco de México, por lo menos dos más de 25, pero con riesgo que hicieran más. Así es que como mínimo creemos que las tasas todavía en México llegarán a 11%, por lo menos la del Banco de México, con riesgo, por supuesto, a que fuera un poquito más, 11.25 a lo mejor. Y luego creemos que tanto la Fed como Banco de México se pueden quedar con esas tasas altas, pues prácticamente todo el año, en lo que la inflación va bajando. Ahí la buena noticia es que la inflación ya ha ido bajando y creemos que eso es algo que va a seguir en ambos países. Entonces creemos que ya estamos cerca de ver el pico de las tasas de interés, tanto en Estados Unidos como en México. Eh, Aunque sí vemos un poco lejano todavía la posibilidad de que bajen tasas de interés, si bien los mercados ya están descontando recortes en ambos países, sobre todo en México, pero creemos que eso se está adelantando el mercado, creemos que eso todavía no es tan fácil de ver para este año. Claro, sobre todo el tamaño de la recesión en Estados Unidos, pues ahí sí, ¿no? Si de repente fuera una recesión aguda, pero recuerden el mensaje más reciente o discurso de Jerome Powell, defendía mucho pues el objetivo de combatir la inflación, porque evidentemente resulta más dolorosa en el mediano o largo plazo, aun cuando haya una desaceleración, ¿no? Obviamente si fuera más profunda, pues ahí veríamos otra realidad. Ahora, en el caso de las remesas, anticipas obviamente que será uno de los canales de transmisión. Y digamos, ¿qué decir con respecto a que a pesar del enorme impacto 2020,
Después, bueno, siguieron creciendo a niveles récord 21 y 22. ¿No resistirían, digamos, en la recesión que se va dibujando en 2023 para mantenerse por lo menos en los mismos niveles? Pues esa es la gran pregunta, Rodrigo. Fíjate que si me preguntas cuál es la variable económica a nivel macro que es más importante para México, sobre la que yo creo que probablemente, por lo menos yo tengo más incertidumbre cómo se va a desarrollar a lo largo del año, son las remesas. Las remesas, si tú ves cómo se han desarrollado durante recesiones en Estados Unidos, uno pensaría que a lo mejor hay una relación muy fácil, ¿no? Si Estados Unidos tiene una recesión, las remesas disminuyen y eso no siempre ha sido así. En algunas recesiones, por ejemplo, durante la pandemia, pues efectivamente, como tú decías, Estados Unidos tuvo una recesión y las remesas aumentaron enormemente. Entonces, nuestro caso con el que estamos trabajando para el año es que habrá una disminución en la tasa de crecimiento de las remesas y eso ya lo hemos estado viendo. Ahora hay que recordar que durante la pandemia en algunos meses las remesas llegaron a crecer 30% año contra año, casi, ¿no? En dólares. Y ya el último dato que tenemos ya crece en solo 3%. Y de hecho fue una caída importante de un mes a otro. Los últimos dos datos, una era 11%, la otra era 3%. Y la remesa promedio ya año contra año en dólares ya está contrayéndose. Aquí la variable que es difícil es la parte de migración, ¿no? Entonces la remesa promedio puede disminuir conforme la economía de Estados Unidos se desacelere y el mercado laboral se enfría en Estados Unidos. Creemos que la tasa de desempleo va a subir en Estados Unidos, lo cual diría que la remesa promedio pues definitivamente tiene que caer, pero el número de remesas es la parte que no es tan fácil de pronosticar. Eso depende de los flujos migratorios y esa parte es un poco más difícil. Así es que por lo pronto estamos trabajando con el caso en donde se desacelera la tasa de crecimiento. Si viéramos que se empiezan a contraer las remesas de forma importante, eso podría afectar no solo al consumo en México, sino también al tipo de cambio, ¿no? Que hemos visto que está muy fuerte, en parte es por las remesas. Sí, exactamente. Y sobre todo porque pues, en 2020 y 21 hubo cheques de estímulo que finalmente benefician también a mexicoamericanos y quizás eso también deformó un poco el mercado laboral en Estados Unidos, sobre todo en actividades en donde son ampliamente requeridos los migrantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sector servicios, preparación de alimentos, obviamente el sector agrícola es fundamental para ellos. Entonces, bueno, pues hay una serie de características que ya en una recesión más común, digamos, que no depende de una pandemia, a lo mejor, como dices, pues es un misterio entender cómo va a funcionar, pero la intuición dice que se vería ese impacto. ¿Crees que el fenómeno del nearshoring, esta reorganización de las cadenas de suministro por un Estados Unidos que se está rompiendo los lazos con China o disminuyéndolos de intensidad con China y eso está siendo atractivo a México, pudiera ayudar a compensar un poco el tema de las exportaciones manufactureras? Pues mira, nosotros creemos en Bank of America que nearshoring es la oportunidad de una generación, de una gran oportunidad para México, como hace mucho no se había visto para México. La gente lo está reconociendo así, ¿no? Como una gran oportunidad. Cuando comparas México con otros países emergentes, claramente es el único que tiene esta oportunidad de ese tamaño. Ya tiene un tiempo, ¿no? Que se están reacomodando estas cadenas productivas, quizás desde 2000, quizá de hace unos 4 años por lo menos, pero después de la pandemia esto ha sido mucho más notorio, después de la guerra de Rusia-Ucrania, entonces ya estamos viendo bastante movimiento en la frontera de México con Estados Unidos por esto del nearshoring. Y bueno, sí, son flujos que están ayudando la inversión extranjera directa para nuevas empresas. Hemos visto que ha estado aumentando un poco. Ahora, yo creo que la parte cíclica, la parte de que se desacelere Estados Unidos y esto que estábamos platicando, es algo que se va a dar este año y quizá a principios del otro. Y el nearshoring a lo mejor todavía no puede parar ese ciclo en donde Claro. platicábamos que a lo mejor las economías de Estados Unidos y México podrían hasta contraerse este año incluso. Pero, digamos, si tú lo ves en los siguientes 10 años, empezando ya, pero si lo ves como en los siguientes 10 años, definitivamente el nearshoring es algo que va a hacer que la economía de México crezca más de lo que hubiera Claro. crecido de otra manera y sobre todo el sector manufacturero, ¿no? Tiene ahí una oportunidad muy importante y sobre todo que es algo que ya vemos que está pasando. Carlos, Ahora se me también, acabó el sí, tiempo, pero te agradezco mucho la entrevista y espero hablar contigo nuevamente pronto. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Que Disculpe. estés muy bien. Ahí escuchamos a Carlos Capistrán. Vamos a un corte, regresamos.